Iniciamos la última lección, la lección 33, de estas charlas sobre los pueblos de la España antigua. Esta es la charla conclusión. Fíjate que cuando empezamos las charlas comentábamos que estas no eran unas charlas de historia, para eso hay libros estupendos de arqueólogos, de historiadores, de lingüistas. Eran unas charlas para que tú compraras un mapa de tu provincia, o mejor de tu región, o mejor de España, esos planos de carreteras a escala 1.000.000, y que en él fueses marcando las fronteras que yo te iba contando, las distintas hipótesis, y luego tú, que conoces mejor tu región, traces tus propias hipótesis. Así tendrás las fronteras, los límites de los pueblos que fueron tus orígenes. Y aprenderás, en cierta manera, a conocer mejor tu región, a amarla más, y sobre todo a amar más también las regiones vecinas. Y en general amar más a tu país. En esta conclusión voy a hacer un repaso de los puntos que hemos visto de cada pueblo de España para que veas al final cuál es la conclusión. Igual se te hace un poquito largo, porque es un repaso de todos los pueblos. Pero como estas charlas uno puede parar cuando quiere y reanudarlas, esa es la virtud. Empecemos pues. Fíjate que empezábamos con los Ilergetes. En torno a la preciosa Lérida, en la zona de regadíos de las mayores de Europa, estaban los Ilergetes, que eran un gran pueblo ibérico de la Cataluña occidental. Como ves, dominaban todo lo que hoy es Huesca, Lérida, llegaban hasta el Ebro y también llegaban hasta el mar, por debajo de Barcelona. Fíjate que es uno de los grandes pueblos ibéricos representante de Cataluña, y siempre fue un pueblo ibérico, perteneciendo a Iberia, por tanto. Fíjate que él iba desde el Gállego hasta las sierras de las Garrigues y dominaba todas las llanuras al pie del Pirineo, hasta prácticamente el Ebro, desde Celsa hasta el embalse de Mequinenza. Fíjate que ellos tuvieron guerras contra Cartago, tuvieron guerras contra Roma, y muchas veces estuvieron aliados. Pertenecían a la tribu de los Ordones, que estaba en la zona del Rosellón, estuvieron aliados a los ausetanos de Vic, a los lacetanos de Manresa, a la vez eran hermanos de los Ilercabones, o por lo menos tenían una cierta relación los Ilercabones de Castellón y Tarragona. A la vez sabemos que también tuvieron una alianza con los vascones y con los cerretanos del Pirineo, y fíjate que a su vez todos estos pueblos catalanes tenían relación los yaquetanos, que se cree que provenían de Jaca o de Aquitania, estaba Auch, había dado nombre a los ausetanos, y estos yaquetanos se cree que son los mismos que los lacetanos y quizá hermanos sin duda de los layetanos de Barcelona. Fíjate, por tanto, cómo todos estos pueblos de Cataluña, Lérida, Huesca, Navarra, incluso Castellón, están unidos por lazos de acuerdos, de convenios, de alianzas. Fíjate que al norte de ellos estaban los cerretanos que están llegando a la costa del Ampurdán por el Pirineo. Era un pueblo que se había mezclado con los ceretes, con los ausetanos, produciendo el pueblo ausocerete. Y es un pueblo importantísimo porque él va a estar por todo el Pirineo hasta los vascones. Y tenemos noticias de una alianza vascones-cerretanos, es decir, entraban hasta la mitad de Navarra. Y fíjate que esto tienen una gran unidad, es decir, el Pirineo es una gran unidad, no entiende de fronteras provinciales ni de fronteras autonómicas, es una unidad de pueblos, una unidad de destino, de mar a mar, uno de los primeros elementos que unifica Hispania. Y fijaros, en la costa catalana, desde el Montseny hasta el cabo de Rosas, estaban los indiquetes del Ampurdán. Incluso hay viajeros que toda la Cataluña vieja hablan de que estaba el pueblo indiquete. Se cree que estaban en Ampurdán hasta la zona de la Selva, hasta quizá la zona de Olanes. Y después venían ya pronto los layetanos de la zona de Barcelona, en la llanura riquísima de Barcelona, donde va a estar esa maravillosa ciudad. Fíjate cómo las montañas de Cataluña van uniendo en sus valles distintos pueblos, los ausetanos de Vic, los lacetanos de Manresa, en la zona de Montserrat, los ilergetes que quizá llegaban hasta el mar, los layetanos. Es decir, son pueblos todos con una gran relación. Los indiquetes
dicho los ausetanos, al pie estaba la zona de Ripoll, que se cree que era cerretanos, los lacetanos de Manresa, ligados a los ausetanos, ligados a los layetanos de Barcelona, los silergetes. Como ves, había una serie de alianzas, de uniones en todos los pueblos catalanes. Y desde Tortosa, desde el sur de Tarragona, hasta nada menos que prácticamente casi el río Millares en Castellón, o alguno cree que incluso hasta Sagunto, estaban los silercabones, que se cree que eran parientes de los silergetes por su raíz, pero que formarán parte, para los viajeros, para Estrabón, de la Edetania, es decir, formaban parte de los edetanos, que era un pueblo ibérico. Es decir, que el maestrazgo formaba parte de un pueblo ibérico denominado Ilercabón, que quizá estaba emparentado con los silergetes, pero que siempre iba a pertenecer al mundo edetano, como luego pertenecerá al reino de Valencia. Es decir, como ves, el maestrazgo, el priorat, la zona de Tortosa, que siempre se ha considerado un poco independiente del resto de Cataluña, hasta el maestrazgo, hasta la sierra de Gúdar y hasta casi el río Palancia, en la frontera de Sagunto, la sierra de Espadán, eran los ilercabones, un pueblo conexión entre edetanos e ilergetes. Por tanto, pertenecía al gran imperio edetano, que iría desde el sur de Tarragona hasta Zaragoza y hasta Cartagena, incorporando a ilercabones, incorporando a edetanos de Valencia, que era su corazón, y a los contestanos de Alicante. Fíjate que esto ya establece una relación entre los pueblos que luego van a ser el reino de Aragón, el reino de Valencia, y que hemos visto que son hermanos de en parte los pueblos de la Cataluña de Tarragona y de la Cataluña de Leria. Los edetanos tienen un paisaje precioso, porque fíjate que ellos tienen la gran albufera, la gran bahía de Valencia, la gran vega de Valencia, y está flanqueada por zonas montañosas donde están los contestanos y por zonas montañosas donde están los ilercabones, como es el maestrazgo. Estas son las serranías de Alicante. Llegarían hasta el Segura y llegarían un poco más allá del Ebro, hasta el Col de Balaguer. Fíjate qué maravillosa sección para un territorio unitario. Y como hemos visto, en él había 3 pueblos, ilercabones, contestanos y en el centro edetanos, que van a formar parte de lo que llamaban los viajeros la Edetania. Es decir, que había una gran unidad base en esos pueblos. Esa gran llanura donde estaba la albufera, la gran albufera, que antes casi avanzaba muchísimo más, donde aún se notan viejos caminos que surcaban al pie de la cordillera, con las fortalezas de Sagunto o de Cullera, va a ser lo que con la fortaleza de Tiris en el centro, en su corazón, donde luego va a estar Valencia, va a ser el corazón del mundo edetano. Y fíjate, su gran potencia, yo a veces le llamo el imperio, la confederación edetana, porque llegaba hasta Zaragoza, hasta el corazón de Aragón, en frontera con los vascones, es decir, territorio unificado impresionante. Los contestanos de Alicante estaban en la zona de las sierras de Alicante, iban desde el Júcar hasta el Segura, aunque hay viajeros que dicen que llegaban hasta Cartagena. Todo este territorio alicantino y Murcia estaba dominado por un pueblo que formaba parte, como hemos visto, de la Edetania, que también se llamaron deitanos, estetes, y que, aun con cada uno con su singularidad, formaba parte del mundo ibérico. Fíjate, están las discusiones sobre la tierra de Murcia, si había sido contestana, según muchos viajeros romanos es contestana, según otros habría sido bastetana hasta el Segura, y vemos que un gran imperio, Tartesos, su frontera estaba en el Segura. Y existe la duda de este territorio. Como ves, hay continuas relaciones entre los territorios, relaciones de fraternidad, a veces de antiguas contiendas, de mestizaje de pueblos. Aquí te vuelvo a enseñar con la diferencia de los contestanos que llegan hasta Cartagena, los edetanos y los ilercabones. Y fíjate que aquí ya el mundo de Tartesos está llegando ya, se cree hasta el Cabo de la Nao, es decir, que ya otro gran imperio se está entremezclando con el mundo edetano o con el imperio edetano. Desde el Vinalopó, desde la desembocadura del Segura, todas las sierras de Alicante hasta el Júcar serían ese territorio de la Contestania. Y fíjate, dentro de ese mundo edetano aparecen los edetanos, que para algunos es un error de traducción, que sería lo mismo que edetanos, y dominan toda la zona de Zaragoza, de parte del Teruel que se acerca al Ebro, y todo el corazón del que va a ser el reino de Aragón. Es un pueblo, por tanto, ibérico, formando parte de la gran confederación edetana. Fíjate que sus límites van a ser los ilergetes, en el gallego van a estar los vascones,
en Alagón los vascones, hasta el Jalón. Zaragoza va a ser la fundación romana sobre Saldúa, una ciudad cuyo nombre recuerda muchos nombres de Andalucía. Y aquí, al principio ellos llegaban hasta Valencia, pero aquí va a haber una cuña de pueblos celtíberos que van a ir penetrando en este corazón del mundo edetano y que van a ir formando la riqueza de Aragón. Entradas de celtíberos que van a intentar llegar hasta Teruel. Y son los lusones, procedentes de la zona de los arebacos. Toda esta zona es influida por pueblos indoeuropeos, célticos, y mezclados con los íberos que había aquí, van produciendo pueblos celtíberos, como los lusones de Calatayud y la zona del nacedero del Tajo, como los velos de la zona de Daroca y la zona de Cariñena, y como los titos en la zona de Molina de Aragón. ¿Ves? Y al lado de ellos va a estar otra cuña también celtíbera, pero con base ibérica, de los turboletas de Teruel. Y Teruel va a ser un apéndice de esos mundos celtíberos que amenaza el mundo edetano, que intentan bajar hasta Segorbe, que su nombre antiguo era un nombre céltico, y también hasta Sagunto, con esa raíz seg de fortaleza de los pueblos célticos. Y como ves, zonas montañosas están dominadas por pueblos, normalmente ganaderos, pueblos indoeuropeos, frente a las llanuras ricas dominadas por pueblos ibéricos. Y decía un poeta hispano-romano que él era una mezcla, que el hispano era una mezcla de celtas y de íberos, y que lo tenían muy claro. España estaba formada por un mestizaje entre un pueblo indoeuropeo y probablemente un pueblo íbero, mediterráneo o africano. Entonces, fíjate cómo el mundo edetano va a ser reconstruido 2000 años después por la corona de Aragón, que va a incorporar todas las tierras de Zaragoza sedetanas, todas las tierras contestanas, las tierras Ilercamo y también todas las tierras de Cataluña. Fíjate cómo la historia no puede engañar. Y al final estos pueblos que habían sido los pueblos ibéricos, hasta los Alpes prácticamente, vuelven a unirse en la corona de Aragón. Fíjate cómo cuando trabajamos en unión hacemos grandes cosas, porque este imperio va a dominar Sicilia, media Italia, va a dominar Córcega, Cerdeña, va a llegar hasta Atenas. Decían esa leyenda que los peces en el mar llevaban las barras de Aragón. Continuando el Valle del Ebro llegaremos a los vascones, un pueblo clave en la historia de España. Fíjate que van a llegar desde el Cantábrico, llegan al Ebro, el Ebro era su corazón, y llegan hasta la Ibérica. Es el primer pueblo que logra unir Pirineo y Cordillera Ibérica. El primer pueblo que logra salvar el Valle del Ebro y saltar ya a la meseta. Por supuesto, eso exigió muchas luchas contra los celtíberos que querían atrapar el Ebro tan rico. Probablemente estaban en relación también con los verones, también íberos, pero muy celtizados, en la zona de Logroño. Y probablemente llegaron hasta el Gállego, que esto a veces se discute, en frontera con los ilergetes. Tuvieron alianzas con los ilergetes y probablemente fue una frontera convenida. Fíjate que el mundo sedetano, su capital, está muy cerca de los vascones, como si fuera un territorio mercado de los vascones. Fíjate que los vascones van a llegar al mar a través del Bidasoa, separando a los bárdulos, los pueblos vascos, separándolos de Aquitania, que era también tierra vasca. Esto va a provocar grandes enfrentamientos y Roma optará por separar en vascones a un convento jurídico ligado más al Ebro, a Zaragoza, y a estos ligarlos más a la zona de Clunia, iniciando una tradición en que los vascos siempre han estado más ligados a Castilla que a Navarra. Los vascones van a ser un pueblo clave porque, si te has fijado, están en el límite del mundo ibérico, están en el mundo ibérico, en el final, en la proa del mundo ibérico, que han llegado al Cantábrico, pero a su borde van a estar ya pueblos indoeuropeos, como los verones, hemos visto los pueblos, ahora veremos los arebacos, y también bárdulos y los caristios, que aparentemente son pueblos indoeuropeos. Y los vascones van a realizar también la unión de Pirineo e Ibérica, y realizan una unión norte-sur y una unión este-oeste. En ellos van a hacer el reino de Navarra, y del reino de Navarra van a hacer el reino de Aragón y el reino de Castilla. Es decir, de los 4 cuarteles del escudo de España, 3 nacen en Navarra. Navarra va a ser clave para la unión de las Españas, y así se llamó Sancho el Mayor, rey de Navarra. Al lado de los vascones, en un pueblo muy parecido, porque sigue el mismo Ebro, estaban los verones, que tenían la zona más rica del Ebro, la zona de la Rioja hoy alavesa, de la Rioja Alta, y la zona de las sierras.
Ellos son, aunque los autrigones siguen en el Ebro, estos los vamos a tratar cuando hablando de la cordillera cantábrica. Son, por así decir, el último pueblo del Ebro, y sin duda son un pueblo ibérico celtizado, de ahí su acabado en ones. Fíjate que ellos van a llegar en frontera con los autrigones, los cuales se llevaban muy bien, parece que hay relaciones entre ellos, relaciones de hermandad, es decir, que aquí hay una cuña de pueblos célticos mezclada con el mundo ibérico que ha llegado a través de los vascones, a través del Ebro. Y aquí veremos los pueblos que hoy son el País Vasco, bárdulos, caristios. Fijaros que los verones han tenido un territorio bellísimo y riquísimo, que es el Ebro, desde las Conchas de Haro, frontera con los autrigones, y han mantenido todas las sierras de la Ibérica, con todos sus bosques, han mantenido muy bien la vegetación de sus bosques. Es realmente, también con la Sierra de Cantabria, de Codés, es realmente un pequeño paraíso el que lograron los verones. A su lado, en la sierra, estaban los pelendones. Los pelendones tenían toda la sierra en frontera con los verones, en la zona de Urbión, Cebollera, Uncala, hasta prácticamente el Moncayo. Tienen toda la zona pinariega de Soria y de Burgos, un paraje bellísimo, con muchísima personalidad. Esta es mirando hacia el Duero. Y a la vez mirando hacia el Ebro van a tener también la Sierra de la Demanda, Sierra de Neila, de Urbión, todas las zonas de Burgos donde van a aparecer tantos monasterios de San Millán, Silos, San Pedro de Arlanza, donde van a enterrarse los primeros reyes de Castilla. A su lado, amenazándole siempre, van a estar los arebacos, uno de los pueblos más poderosos del mundo celtibérico. Ellos van a ser los pueblos de Nuancia. Fíjate que van a tener el sistema central, es decir, van a asomarse sobre Madrid, van a tener Segovia en frontera con los betones de Salamanca y de Cáceres, van a dominar desde lo alto Castilla la Vieja, la gran llanura del Duero, y van a asomarse hasta el Moncayo y al Jalón, y también hacia el Tajo en Guadalajara. Como ves, es un pueblo clave, que con sus tenazas está llegando, quiere llegar al Ebro, quiere llegar al Tajo, casi llega al Duero. Fijaros, van desde la zona pinariega, donde estaban los pelendones, hasta el Moncayo, se asoman a Calatayud, avanzan en Medinaceli, quizá hasta el nacedero del Tajo, en Molina de Aragón. Toman la Sierra de Illón, bajan por Sigüenza y van descendiendo las laderas del Guadarrama, probablemente más que en este dibujo, hasta toda la zona de Encinares de Madrid, en la zona de la Sierra de Madrid, hasta la frontera entre Segovia y Ávila. Y luego van por Aranda hasta la Sierra de Cabrejas, donde ya estaban los pelendones. Fíjate que es un pueblo que luego vamos a ver que está ligado, es hermano de los vacceos. Dicen que Arevaco es arevacceo. Y vemos otra vez una relación de hermandad entre pueblos de Hispania. Un pueblo montañés perfectamente complementado con los vacceos, que siempre les ayudarán en las luchas contra Roma. Son pueblos hermanos. Los arebacos estarán luego unidos a los pueblos celtíberos que hemos visto, ve los titos y lusones, y también a los turboletas y a los olcades de Cuenca y Teruel, es decir, formando una confederación de pueblos indoeuropeos, célticos, montañeses, que tienen el apoyo de los pueblos de las llanuras cereal de los vacceos y que luego vamos a ver que van a estar ligados también al mundo lusitano y bretón. Y ya, fíjate que hay una confederación este-oeste que casi llega hasta el mar de los pueblos indoeuropeos hispanos. Entonces, fíjate que desde Guadarrama, la zona al sur de Segovia, Illón, la Sierra de Pela, todas las zonas de sierras de Soria que miran hacia el Jalón, hacia Calatayud, hasta el Moncayo, donde van a estar los lusones, los velos y los titos, todo este el gran territorio arevaco, que yo llamo aquí los amenazantes arebacos. Y ellos van a tener Numancia, símbolo de la resistencia hispana al invasor, símbolo de unión, porque a ellos les ayudaron los cántabros, les ayudaron los vacceos, les ayudaron muchos pueblos de España en su lucha contra Roma. Su ciudad destruida fue un símbolo de la resistencia de Hispania contra Roma. Al lado de los pelendones, en la zona de Burgos, en el territorio donde va a estar la capital de Castilla, Burgos, donde van a estar esos monasterios que hemos dicho, del Arlanzón, de la Arlanza, de Covarrubias, Lerma, hasta el Pisuerga, va a estar el pueblo de los Turmogos, un pueblo poco conocido que esencialmente coincide con la zona sur y occidental de Burgos, al pie de los cántabros, ligado a los vacceos de Pisuerga y de Palencia. Pueblo curioso porque fíjate que en su raíz tur parece que establece una relación
con los túrdulos de Tartesos, con los turdetanos de Tartesos, con los túrdulos viejos de Portugal, con los turboletas de Teruel, y también con los bárdulos, por una frase de un viajero romano que dice que los túrdulos y los bárduli eran el mismo pueblo. Y también otro cronista ya medieval dice que los turmogos forman parte de los bárdulos. Es decir, que fíjate qué misteriosas relaciones a través del territorio y de los pueblos entre antiguos pueblos de una raíz tur, que quizá indique un mismo origen racial. Los turmogos van a ser los que den no nacimiento a Castilla, que van a hacer en la zona de los Autrigones, pero así ya a la Castilla decidida de Burgos, de Lerma, cuando ya ha empezado a vencer al Islam, donde va a estar su capital. Es decir, un pueblo humilde va a dar origen a un gran reino. A su lado van a estar los vacceos, en la gran llanura del Duero. El vacceo es el pueblo más representativo de la zona actual de Castilla, porque tiene la confluencia de los grandes ríos, del Duero, de la Arlanza, del Pisuerga, del Carrión, es decir, que es el gran territorio cerealista, con Palencia como capital, luego, hoy modernamente trasladada a Valladolid. Es un pueblo que es aliado de los arebacos, que tiene el apoyo de los cántabros, luego fueron enemigos cuando ya Roma los tomó, pero que es un pueblo clave porque, como ves, es la ensenada donde se remansan todos sus ríos. Y fíjate las alianzas que ellos establecieron con los arebacos, que a su vez los vacceos se unieron a los carpetanos de Madrid y Toledo, a los betones de Cáceres y Salamanca, unidos a los lusitanos de Portugal. Y fíjate qué serie de alianzas de pueblos que se consideraban hermanos. Los vacceos tienen ese corazón actual desde el Pisuerga hasta el río Esla o el río Cea, donde estaban los Astures, con la duda de si llegaron a Salamanca, discusión con los betones, una capital que quería ser disputada por los dos. Fronteras de Ávila, toda la zona de Pinares, la zona de Arenas, de la zona del Valle del Duero, era la zona vaccea. Un territorio amplísimo, muy unificador de pueblos, y donde hoy está su capital Valladolid. Valladolid es la heredera de Palencia, Valladolid es la gran capital de los vacceos actuales. Y a su lado, en disputa por Salamanca, un pueblo ganadero, un pueblo también muy poderoso, muy parecido a los arebacos, en el sentido que eran pueblos montañeses, pueblos ganaderos, sobre zonas de granito y de encinares, y los betones van a representar las dehesas de Salamanca, las dehesas de Cáceres, van a dar el reflejo de ese paisaje, y también por Ávila hasta la frontera con Segovia. Un pueblo muy singular, muy valioso, con grandes castros, y que, fíjate, iba desde Salamanca, quizá un poco al norte, en la frontera actual Salamanca-Valladolid, por Arévalo sería de los arebacos, sin la frontera Ávila-Segovia, y fíjate que bajaban hasta Talavera, Guadalupe, y toda la zona de sierras de las Villuercas, y probablemente en la sierra de Montánchez y San Pedro, es decir, tomaban el borde de la provincia de Cáceres, ya en frontera con las grandes llanuras del Guadiana, pero que veremos aquí, probablemente la frontera actual de Portugal, coincidía con el límite de los betones. Fíjate que es un pueblo que tiene dos provincias actuales, dos autonomías, la zona de Salamanca, la zona de Cáceres y la zona de Ávila. Fíjate qué paisajes, que está sobre la cordillera, como ningún otro pueblo lo había estado, mucho más que los arebacos, pero que es que está llegando al Guadiana. Es un pueblo que llegó hasta el Guadiana, en frontera nada menos que con Tartesos. Fíjate qué pequeña es España al final, que este pueblo es frontero con Tartesos, es frontero con los vacceos, es frontero con los astures de Asturias, con los lusitanos del Atlántico, con los carpetanos de Madrid y Toledo. Los betones, la frontera de Tartesos, se asoman al Guadiana, con las sierras de Guadalupe, dominan la sierra de Gredos, la sierra de Gata, y después bajan hacia el Tormes. Pueblo muy importante también. Y fíjate que los betones inician lo que va a ser la primera Lusitania, porque los betones van a pertenecer a Lusitania. Roma entiende que entre lusitanos y betones hay alguna relación de afinidad y los incluye siempre en la Lusitania. Y la primera Lusitania incorporaba también a galaicos, a astures y quizá también a cántabros. Fue una primera Lusitania que luego quedó separada de la Galaecia. Y fíjate
que hay alianzas cántabros, astures, galaicos unidos a lusitanos, lusitanos a betones, betones a carpetanos, vacceos a carpetanos, arebacos a vacceos y a carpetanos. Es decir, hay momentos en que España está unida. Decían los viajeros romanos, si España hubiera estado unida, si los pueblos de España hubieran mantenido unidos, nunca hubiéramos podido conquistarla. Y la fuerza de España estaba en su unidad. Pero ya entonces hablaban de las discrepancias, de la ruptura de alianzas, una especie de condena sobre los pueblos hispanos, y que difícilmente alcanzan la unidad. El mundo lusitano, el mundo portugués, va a lograr una serie de uniones con arebacos, casi llegando hasta el mar, hasta el Mediterráneo, en un intento bajo un caudillo. España ha sido país de caudillos, bajo un caudillo como fue Viriato, con el apoyo callado, pero de los pueblos del norte, incluso de los vacceos, estuvo a punto de dominar toda la Hispania romana. Salamanca sería un símbolo de la ciudad betona, el símbolo de los berracos. Es el símbolo betón sobre el puente romano del Tormes, en una ciudad maravillosa. Los betones son un pueblo que ha dejado grandes ciudades: Salamanca, Cáceres, Plasencia, Ávila. A su lado los lusitanos, pueblos hermanados. Roma los incorpora a los betones a Lusitania, pueblo montañés que iba desde el Tajo prácticamente hasta el Duero, y que es un pueblo que de las montañas desciende a las llanuras hacia el mar, con una lengua muy parecida a la de los betones, que es una lengua indoeuropea anterior, más arcaica que la de los celtíberos. Los lusitanos son una serie de pueblos montañeses, los lusitanos, que van a añorar el mar y van a añorar las grandes riquezas de Tartesos, de las llanuras de Castilla. Es un mundo que está ligado al mundo galaico, lo veremos siempre, por movimientos de pueblos hacia Galicia. Hay quien dice que galaicos y lusitanos eran pueblos hermanos. Y luego lo veremos cuando veremos cómo Galicia en su expansión natural generó Portugal, portugueses igual que el gallego, y que habría podido ser un imperio gallego. Y a la vez vemos cómo en el sur se mezcla con la influencia del poderosísimo Tartesos. Pues es la vez, como es, los lusitanos van a ser la mezcla de un mundo nórdico como es el galaico y de un mundo del sur como es Tartesos. Y van a producir la maravillosa Lisboa. En su Tajo, luego los lusitanos cruzaron hacia el sur, una maravillosa ciudad que venía, en el Tajo venía desde Toledo, la capital de los carpetanos, que atravesaba por medio de las tierras de los betones. El Tajo como símbolo de unidad, donde Carlos V quiso en Lisboa colocar la capital del imperio. También toda el alma de Portugal, que para mí es sin duda una Galicia sureña, una Galicia transformada por la dureza de las sierras lusitanas, por el sueño del sur, y que sin ninguna duda formaba parte de Hispania y tendría que seguir formando parte. Al norte los galaicos, en un territorio enorme, porque llegaban hasta el Duero. Fue terrible que por una ambición personal de unos reyes, de unos políticos, Galicia perdiera su tramo del Miño al Duero y quedó cercenada su zona más rica, su zona más valiosa. Y Galicia tiene que volver al Duero, tiene que recuperar sus límites, tiene que volver a unir todos estos pueblos que unió. Fíjate que los galaicos apoyaron a los astures y cántabros en una guerra ya perdida, apoyaron a los lusitanos en sus guerras contra Roma, que a su vez se apoyaban en los betones. Fíjate qué tremenda unión de los pueblos atlánticos hispanos. Y los galaicos vieron reconocida por Roma su preponderancia, dándole nombre a una provincia que se separó de la tarraconense, la Galaecia, que incorporaba Asturias, Astúrica, y que se cree que al final del imperio llegó prácticamente quizá hasta los vascones, dominando todo el País Vasco, y hay datos para creer que también toda Castilla, la Vieja, en una gran provincia romana. Los galaicos iban desde el Duero hasta el Navia, no hasta su frontera actual de Leos, sino hasta el Navia. Claro, no, el cambio en el Bierzo estaban los Astures. La Galicia que ahora conocemos es una Galicia disminuida desde el Miño, también desde Leo. Fijaros sus maravillosas ciudades desde el Duero, Oporto, Braganza, Braga, las tierras de Orense, Miño, Vigo, los Ancares, la tierra Chá de Lugo, Pontevedra, hasta La Coruña, Ferrol, la costa norte, territorio de puertos riquísimos, que leyendas hablan de oro en sus ríos, y que ha generado la cultura galaica.
la civilización gallega. Y a su lado, los astures, que van a formar parte junto con los galaicos de grandes confederaciones de pueblos unidos a los cántabros. Este es un dibujo del mundo gallego, de los pazos, de las aldeas, de los castros, la secuencia de civilizaciones que han tenido en ese paisaje maravilloso y que ha dado una personalidad tremenda a esta región. Los astures, como decimos, unidos a veces a los galaicos, casi siempre en todas las guerras, forman parte de un territorio que va a ser importantísimo en la historia de España. Fíjate que desde Leo, quizás otros dicen que desde el Navia hasta el Deva, otros os llevan hasta el Sella, y probablemente hasta el Cea, y llegando hasta el Duero, en Zamora, y luego bajando por el Sabor. Era un territorio que mezclaba por un lado las grandes montañas con las grandes llanuras. Pocos pueblos habían hecho eso, quizás solo los vascones. Normalmente los pueblos se detenían al pie de las llanuras, como pasaba en cántabros y vacceos. Pero este pueblo de los astures logró unir lo que hoy es León y lo que es Asturias. Fijaros que en sus alianzas, al principio es con lusitanos y betones, y cuando ya Roma ha conquistado a todos, forman parte de la última gran alianza, la defensa de la independencia contra Roma, con cántabros y galaicos. Fijaros que Asturias va a ser una de las cabezas, la cabeza, junto con Navarra y con los condados catalanes, una de las cabezas de la Reconquista. Oviedo va a dar origen a León y al Reino de León, que si no se hubiera separado Galicia, su potencia hubiera sido tremenda, porque habría dominado toda la costa del Atlántico. La historia de España habría sido muy distinta. Hoy nos quedó León y Extremadura hasta la frontera de Andalucía, como herederos de ese Reino de León, que quiso, como heredero de la monarquía visigoda, unificar toda España. Y a su lado estarán los cántabros, pueblo de las más amplias gestas de la lucha contra Roma, pueblo que iba desde el mar hasta las laderas sur, desde los picos de Europa hasta el Ebro. Un pueblo que en su concepción original probablemente era mucho mayor porque incorporaba a todos los pueblos del País Vasco. Se cree que todos esos pueblos formaron parte alguna vez de los cántabros, que ayudaban a los aquitanos, eran fronteros con los aquitanos, hasta que los vascones crearon esa cuña en el Bidasoa. Los cántabros bajaban hasta Maya, era un territorio mucho más grande, quizá hasta la Sierra de Cantabria, hasta la zona de Logroño, era un territorio mucho más grande que luego se cree que Roma, en castigo a su rebelión, fue fragmentando y atribuyendo a los otrigones, a los caristios, a los bárdulos, y quedaron muy mermados. Fijaros que desde las llanuras de Palencia, las llanuras vacceas, desde los picos de Europa, todas las Peñas Sagra, Reynosa, Pantano del Ebro, el Escudo, Trueba, Ordunte, todas son las montañas cántabras que bajan hacia Maya, la gran fortaleza de los cántabros. Fijaros que aquí va a estar también uno de los orígenes de España, porque estos van a dar origen a la Castilla Vieja, la que nacerá en la zona de las Encartaciones, en la zona de Villarcayo, de las merindades de Castilla, y van a nacer de Castilla. También se cree que don Pelayo era hijo del duque de Cantabria, que se cree que era todo este territorio que bajaba hasta Logroño. Y que en la Reconquista no solo es el mundo asturo, es el mundo cántabro el que forma parte fundamental, con la batalla de Covadonga en los picos de Europa. Los cántabros van a tener territorio, una costa magnífica, desde el Deva, las grandes ciudades y grandes puertos de Santander, San Vicente, hasta Santoña, Laredo, ya en frontera, hasta Bilbao, frontera con los caristios. A su lado los autrigones, un pueblo mezcla, muy amigo de los verones, que sobre todo van a tomar la zona del Ebro, de los desfiladeros del Ebro, que van a alcanzar la Ibérica, que también van a llegar a la zona de merindades del País Vasco, de Vizcaya. Fijaros que los autrigones tienen la Bureba, llegan a la divisoria Ebro-Duero, y en ellos lo importante es que en ellos van a hacer la Castilla que va a generar todos los romances, la primera Castilla, la vieja Castilla, que luego saltará hacia el Duero. Aquí se va a formar, hija en parte de Cantabria y de las Vascongadas, la Castilla que dará origen al reino de Castilla. Los autrigones dominarán también la Sierra de la Demanda, en su extremo el San Lorenzo. Y a su lado los pueblos de Guipúzcoa, los caristos de Vizcaya, que llegarán hasta Treviño, hasta el Zadorra, hasta el Nervión y hasta el Deva, y los bárdulos,
que llegaban hasta quizá San Sebastián, el Valle del Orio, el Deva, y que ahí ocuparán la llanada de Álava. Ambos, caristios y bárdulos, irán descendiendo tratando de alcanzar el Ebro de los Verones, una tierra muy rica, y son lo que hoy es Guipúzcoa, Álava y Vizcaya. A su vez, los autrigones en parte hoy forman parte de Vizcaya y aparte son a mí frontera con los Verones, formando así aquí un gran conglomerado de pueblos pequeños que dominan, es punto muy estratégico el final del Ebro, la divisoria con el Duero, el Cantábrico, y a su vez los turmogos, con las noticias que tenemos que eran hermanos de los bárdulos, se establecería una especie de reunión de pueblos en toda esta gran encrucijada de ríos, los turmogos en el Asalto Duero y todos estos pueblos Ebro, Valle del Ebro y Costa Cantábrica. Y fijaros la leyenda que decíamos de los bárdulos, eran hermanos de los túrdulos de la zona de Córdoba, que hay una misteriosa relación. Si unimos los turmogos, los turboletas, vemos cómo hay un mosaico de pueblos que fueron pueblos hermanos. Al lado de, saltando ya a la meseta sur, teníamos los Olcades de Cuenca, fronteros de los turboletas y de los celtíberos arebacos, y hermanos de ellos, que forman parte de la confederación celtíbera contra Roma, unidos, como hemos visto, a los bacceos, a los betones, a los lusitanos. Los Olcades de Cuenca van a formar parte de ese gran mundo indoeuropeo que resistirá a Cartago, resistirá a Roma, y que iban prácticamente desde la cabecera del Tajo, a los embalses, a los montes universales, a la frontera con Valencia, Cofrentes, tomando el Cabriel, y a quizá el Júcar, la gran curva del Júcar, tomando por aquí la divisoria de la sierra de Altomira. Los Olcades son la serranía de Cuenca, su capital, la cabeza de la Celtiberia, y llegan casi hasta el nacedero del Guadiana, casi llegan hasta las tierras que van a ser, que sin duda son de los oretanos ya, el nacedero del Guadiana. Y son pueblos que estuvieron muy unidos a los carpetanos de Madrid y de Toledo, y que son pueblos muy ligados por lazos de hermandad con la meseta sur, con la zona del Tajo. Ellos a su vez se van a asomar al levante, a la zona de la rica tierra edetana, siempre intento de conseguir tierras más ricas que sus serranías. Los Olcades son el mundo de Cuenca, esa reserva de agua del Tajo, del Júcar, del Cabriel, que ha permitido regar Murcia, regar el Levante y llegar incluso hasta Andalucía. A su lado los carpetanos, uno de los pueblos más importantes de España. ¿Por qué? Porque va a ser un crisol de los pueblos de España. Los carpetanos hemos visto que se unen con todos los pueblos del norte, aunque ellos tienen una raíz ibérica, pero están muy influidos por la celticidad. Fijaros que ellos van a ir desde las sierras de Guadarrama, van a ir hasta Trillo, quizá la Alcarria, que le perteneciera a ellos, o los Olcades, van a ir por la sierra de Altomira, van a llegar hasta el Záncara, hasta Alcázar de San Juan, la frontera, cercana a la frontera de Toledo y Ciudad Real, y dominarán los montes de Toledo hasta Guadalupe, frontera con los Betones y Talavera. Fijaros qué territorio tan amplio, tan hermoso, con el Tajo en medio, con la gran Toledo, su capital, y donde Madrid va a ser su heredera. Fijaros que es un crisol de pueblos, tiene cordilleras, pueblos celtibéricos, pueblos betones, tiene el Guadiana de los oretanos, los Olcades de Cuenca. Es un crisol de España, sin duda. Está en relación con todos estos pueblos, aliado con ellos. Fijaros, es el corazón de las Españas. Y ellos van a sufrir la influencia indoeuropea, la influencia ibérica, por eso es considerado un pueblo ibérico celtizado, como puede pasar en parte, quizá menos con los oretanos. Cuando uno cruza Guadarrama, el sistema central, y llega a la gran llanura de Madrid, se da cuenta que está llegando a un corazón de España, porque forma parte de la meseta, sí, pero es ya una meseta más baja que la meseta norte. Es la Castilla Nueva, es la Mancha, es el Tajo que irá hacia Lisboa, hacia el Atlántico, y a la vez es frontera con las sierras que dan al Mediterráneo. Se da cuenta uno que efectivamente Madrid es el nudo de las Españas, el crisol de las Españas. Y si continuamos hacia el oeste, llegaremos a la Beturia céltica, a la zona de Badajoz. Fijaros que los betones llegaban hasta Mérida,
los carpetanos a los montes de Toledo. Y aquí vamos a encontrar un pueblo que son los célticos, que van a ir desde Badajoz, con la Beturia céltica, la Beturia túrdula, que es todo el territorio de Badajoz oriental, y que van a llegar al Alentejo. Fijaros, La Serena, la tierra de Barros, forma parte de la Beturia túrdula y céltica, que lo formó parte de la Bética, y aquí ya está en el Alentejo, al oeste ya del Guadiana, donde van a estar también los célticos. Los célticos van a invadir el Alentejo, van a ascender hasta La Coruña, y los famosos, el celtismo gallego procede de estos célticos, que tienen que ver con los túrdulos les acompañan en esta expedición. Fijaros qué enigmática relación entre estos pueblos del actual Badajoz con los pueblos de Galicia, con los pueblos del Alentejo, con los túrdulos de Córdoba. Parece que añoraron las colinas suaves del Alentejo e invadieron esa zona de Portugal. Dominaron todo el Alentejo, hasta la zona del Algarve donde estaban los cinetes. Fijaros, sus movimientos son, ellos dicen los propios viajeros romanos, que venían de la zona de los Verones, de La Rioja, que venían de los celtíberos, probablemente arebacos, es decir, que procedían de esta España celtíbera, habían llegado a la zona de Badajoz, probablemente atraídos por tartesos, que los utilizaba como colonos, como mercenarios. Ellos ocupan el Alentejo, pero no solo eso, sino que unidos a los túrdulos de la zona este de Badajoz, van a avanzar hacia Portugal, ocupando la zona de Oporto y también hasta Galicia, atravesando el Miño y llegando hasta La Coruña. Fijaros qué relación de movimientos de pueblos que van ligando el Ebro, la Meseta, Extremadura, el Guadiana, el Atlántico, Galicia, tartesos. Por último, los cinetes, la punta extrema de Portugal, un pueblo que estaba relacionado con los cinetes del Rosellón, de la zona de Provenza. Fijaros, sin duda pueblos, se cree ligures, pueblos marineros, que ocupaban puestos importantes de la costa. Fijaros, desde el Guadiana, las ciudades de Faro, de Lagos, el Cabo San Vicente, probablemente hasta Coimbra y Lisboa en origen, con todas las sierras del Algarve, donde luego los célticos los irán expulsando y luego los lusitanos. Están en el límite de ese mundo céltico indoeuropeo que forma parte de una de las dos Españas, decía Machado, una de las dos Españas, españolito que naces, una de las dos Españas, para comerte el corazón. A su lado, por supuesto, tartesos, con una influencia tremenda hasta Lisboa, hasta Cáceres, Salamanca, hasta el Cabo de la Nao, hasta Alicante, lo que va a ser uno de los grandes imperios. Los cinetes tendrán desde el Cabo San Vicente al Guadiana, ese pequeño territorio del Algarve, y a su lado los tartesos. Podríamos dedicar más tiempo a los tartesos. Es el mundo turdetano maravilloso, riquísimo, en la desembocadura del Guadalquivir, navegante del Atlántico, símbolo de riqueza, símbolo de paraíso para los griegos, para tantos viajeros antiguos, símbolo de cultura, hermano de los túrdulos que dominaron toda la Andalucía de Córdoba y Sevilla, los túrdulos viejos en Portugal, como vimos, emparentados también con estos pueblos de raíz tur por toda España. Pero el Tartesos fue dominando el mundo mastieno, que luego sería Bástulo, es decir, llegando hasta el Segura, dominando toda la costa mediterránea, dominando la costa de Sevilla, Huelva, dominando, lo hemos visto, a los cinetes hasta Lisboa, un mundo importantísimo porque está definiendo no solo Extremadura, no solo Andalucía, sino también está definiendo la Extremadura Sur, va a definir parte de Portugal, y forma parte también los oretanos, que luego veremos de Jaén, van a formar parte de esa influencia poderosa de Tartesos que llegaría hasta el Cabo de la Nao. Los viajeros antiguos decían que el Segura era la frontera de Tartesos, pero se cree que la influencia lleva mucho más al norte. Desde Lisboa, Setúbal, Cabo San Vicente, Faro, el Guadiana, Guadalquivir, Cádiz, Algeciras, Málaga, Almería, Cartagena, hasta el Segura, Alicante, hasta el Cabo de la Nao, las sierras de Cazorla, la Sierra Nevada, la Sierra Morena, las sierras de Ronda, el territorio tartésico, el mar tartésico. Su territorio, se cree que la frontera con los túrdulos, que en principio son pueblos idénticos, túrdulos y turdetanos, pero sí que parece existir alguna diferencia entre ellos. Los turdetanos habrían ido hasta la frontera actual de Sevilla y Córdoba, tomando todo el este de Badajoz,
Guadiana, Cádiz. Esta es la expansión que hemos comentado. Luego llegaron hasta la zona de Lisboa, la zona del Alentejo, el Algarve, y en el este llegaron hasta Alicante, el Segura, Alicante, el Cabo de la Nao, las ciudades de Murcia, Cartagena, el antiguo imperio masieno. Y Sevilla podría ser el símbolo, la heredera de ese Tartesos maravilloso que hablan los viajeros, una ciudad riquísima al borde del mar, con grandes ríos navegables donde partían todos los barcos hacia el Atlántico, la ciudad de leyes escritas en verso, hacía 3000 años, símbolo del paraíso, de la Atlántida de Platón. A su lado los túrdulos, como hemos visto, unidos a ellos van a formar el pueblo, y con estos hemos repetido ya varias veces relaciones con los pueblos. Podríamos decir que si Tartesos tuvo un corazón en la zona de Cádiz, Sevilla, en la zona donde estaba la capital, un segundo corazón fue sin duda Córdoba, una especie de Tartesos más sereno, y probablemente otro corazón fue el mundo de Granada, Málaga, el mundo bastetano, que si no era tartésico puro, era un mundo ibérico, muy pronto asumido por Tartesos, hasta Cartagena. Podríamos decir que este es el tercer corazón, el de la costa del Mediterráneo andaluz. Aquí tenéis la frontera de los túrdulos, la frontera con Jaén, la zona de Almadén con frontera con los oretanos, en Mérida, los betones. Los túrdulos coinciden en gran parte con las sierras de los Pedroches, la zona de la Serena, Córdoba, hasta las fronteras de las primeras sierras subbéticas. Y Córdoba sería su símbolo, la ciudad que era navegable por los barcos hasta ella, cabeza del califato, cabeza de la provincia romana de Hispania, cabeza de Bizancio, la ciudad cultísima, símbolo de un Tartesos más sereno, más enigmático. Siempre pienso que Tartesos tuvo dos corazones. No sería Sevilla, heredera de Tartesos, y otro sin duda fue Córdoba, una ciudad gigantesca cuando los romanos llegan a ella. A su lado los oretanos, otro pueblo que logra una intersección entre dos mundos, entre el mundo de la Mancha Sur, Ciudad Real, y el mundo de Jaén, un pueblo complejo, con dos territorios muy diferentes, por eso clave en la unión también de pueblos hispanos. Que fijaros que él tiene el Guadiana, tiene el nacedero del Guadiana, probablemente domina Albacete, llega hasta los montes de Toledo, llega hasta el embalse del Cíjara, bordea Córdoba, domina Jaén, y en alguna ocasión llegó hasta Murcia, por el mar. Y es un pueblo, como veis, clave y con paisajes muy diferentes. Pueblo ya ibérico, no tartésico, pero muy influido por Tartesos. Fijaros, los oretanos llamados Germani dominaban la Mancha, son clave en la Mancha con el Guadiana, Ciudad Real hasta los montes de la Sierra de Badajoz y de Ciudad Real, y luego sin duda las tierras de Jaén, Cazorla, Segura, hasta la zona de Jaén, frontera con Córdoba. Fijaros qué paisaje tan distinto, Olivares de Jaén y La Mancha, unidos en un pueblo oretano, hoy dos comunidades diferentes, en la antigüedad un único pueblo. Los oretanos, veis, están en frontera con celtíberos, Olcades de Cuenca, con betones en la zona de Talavera, carpetanos, con los túrdulos en toda la zona de Córdoba y de Badajoz, con los bastetanos aquí al sur de Jaén. Fijaros que también es un pueblo clave, como los mismos carpetanos. Fijaros como oretanos y carpetanos forman como una unidad de pueblos ibéricos que han sido celtizados, más los carpetanos que los oretanos, que ambos tuvieron reyes. El rey de los reyes oretanos se casó con Aníbal. Pueblos muy importantes de grandes ciudades que forman lo que va a ser luego la meseta sur y Jaén. Fijaros qué paisaje tan precioso. Los carpetanos en el Tajo, los montes de Toledo, Ciudad Real, con el Guadiana, Sierra Morena, las tierras de Jaén hasta las tierras de los bastetanos, las sierras de Jaén, dominando Cazorla, dominando Alcaraz. Fijaros, este es el tierra oretana, el Guadiana, Sierra Morena, Guadalquivir, Jaén, Cazorla y Segura. Y Cazorla y Segura donde nace el río Tartesos, que es el Betis, que es el Guadalquivir, en tierra oretana. El origen del mundo de Tartesos, tierra ibérica riquísima de santuarios, de hallazgos arqueológicos. El corazón del mundo ibérico va a ser el mundo oretano y bastetano. Fijaros la perfecta sección de los montes de Toledo, las llanuras del Guadiana en Ciudad Real, Sierra Morena,
y el Guadalquivir, el Alto Guadalquivir. En los oretanos se van a dar las grandes batallas de España. De Espeñaperros, la gran batalla de las Navas de Tolosa, donde España se libró del poder terrible del Islam. En Bailén, la gran batalla contra el ejército de Napoleón, donde fue derrotado por vez primera Napoleón. Y en Alcaraz se reunían los reyes de Navarra, Castilla y Aragón y decían que Alcaraz era una de las llaves de España, porque desde ella se veía la meseta sur, la Mancha, era la puerta de Andalucía y era la puerta también del Levante. 3 mundos se juntaban en ella: el mundo de la meseta, el mundo de Tartesos y el mundo del Levante. A su lado los bastetanos y bástulos, pueblos muy poderosos de la costa, herederos de antiguos fenicios, de libio-fenicios, de los masienos de Cartagena, que quedaron incorporados al mundo de Tartesos, y que fijaros que llegaron a enfrentarse a los celtíberos olcades, y hay leyendas que hablan de que ellos se repartieron a los turboletas de Teruel. Fijaros qué lazos de relaciones, a veces de guerra, a veces de alianzas, entre pueblos de las serranos, unos del sur y otros del norte. Entonces los bastetanos son como una cuña que entra entre edetanos y oretanos, frontera con el mundo tartésico, y que va a acabar formando parte de él. Los mastienos, los famosos mastienos que iban desde Málaga hasta la zona del Segura, que tenían la Gran Cartagena como capital, y que era un pueblo sin duda marítimo, con las riquezas de Almería, hasta la zona de Antequera, Málaga, que es un pueblo importantísimo y que luego va a desaparecer para dar paso a bastetanos y bástulos. Los bastetanos son, por lo tanto, la zona de las sierras de Andalucía, desde Ronda, Sierra Nevada, las sierras de Cazorla Segura con los oretanos. Alcaraz y quizá algunos creen que llegaron hasta la Ibérica, con olcades y turboletas. Frente a las 2 corazones de Córdoba y Sevilla del Guadalquivir, el mundo bastetano va a ser el tercer corazón de Tartesos, un mundo marítimo y un mundo también de cordilleras y de valles interiores, donde estará Granada. Fijaros qué riqueza de territorio, desde Cádiz toda la costa riquísima, de Málaga, las montañas de Ronda, de Antequera, y el gran valle del Genil, el valle interior en la depresión bética, donde va a estar Granada, y la zona de Guadix y Baza, corazón bastetano. Claro, son los bástulos desde Cádiz, todo ciudades marítimas, comparables al mundo tartésico, incorporados a él. Esta es la competición, la lucha que dijimos entre pueblos ambos de montañas, celtíberos y pueblos ibéricos. Y en esa zona de encuentro, en la zona de Albacete, se van a dar los grandes santuarios ibéricos del mundo edetano, del mundo oretano, del mundo bastetano. Como hemos dicho, caerán bajo la influencia del mundo tartésico, que llegará dominando todo el mundo mastieno bastetano. Y esto, como digo, las sierras, la cultura bastetana es la cultura de Málaga, el actual Málaga y el actual Granada, una tercera Andalucía. Y por último, los baleáricos, un pueblo poco valorado, muy desconocido, que formó parte, que se ve por su nombre, que tenía relación con los jinetes de la zona de Alicante, que logró ser una provincia propia en el mundo romano, y que formaba parte geológicamente de las cordilleras béticas, que estaba ligado al mundo de Alicante, de los jinetes, que tuvo un territorio bellísimo, territorio de las islas de Mallorca, de Menorca, de Ibiza, Formentera, con una arquitectura increíble, prehistórica, de los el mundo talayótico, el mundo de las navetas, el mundo pretalayótico, y que avizaba o intuía las grandes islas de Córcega y Cerdeña, donde se dicen las leyendas que llegó un pueblo llamados los Valaris, que llegó y colonizó Cerdeña, al igual que desde el Júcar, también la zona de los jinetes, colonizaron Sicilia, y que hay antiquísimas tradiciones que llevan hacia allí, como luego veremos que la corona de Aragón va a hacerlo también, va a ocupar todos estos territorios. Es decir, que la influencia del mundo hispano llega hasta estas islas, llega hasta Sicilia, llega hasta Italia. Y Roma le va a premiar creando una provincia única para ellos solos. Al igual que Galicia tuvo gallegos y astures, Tarraconense tuvo muchos pueblos, lusitánica, betones, lusitanos, célticos, la bética también. Sin embargo, las Baleares tuvieron un pueblo, una provincia para solo ellos, provincia baleárica. Y generaron ese maravilloso mundo de la cultura balear, de la cultura, de su arquitectura, de su paisaje humanizado,
una de las grandes cumbres del paisaje español. Y ahora fijaros, quería acabar con esta muestra. Ahora que España está tan dividida, tan atacada desde dentro, quería mostraros que poco sentido tienen los reinos de taifas, los nacionalismos separatistas, porque fijaros, los cinetes de la zona del Rosellón estaban emparentados con los cinetes de la zona del Algarve. A su vez estaban emparentados con los sordos, que estaban emparentados con los ilergetes. Los ilergetes estaban emparentados con los ilercabones de Castellón. Y a su vez eran aliados de los cerretanos del Pirineo, que eran aliados de los vascones. Y los yaquitanos y lacetanos y layetanos de Barcelona eran herederos de los aquitanos, que habían sido íberos, que habían salido desde Hispania a conquistar la Provenza y toda Aquitania. Pero a la vez los aquitanos eran aliados de los cántabros y hermanos de los cántabros, porque se consideraban íberos también, con lo cual los vascos sin ninguna duda eran pueblos íberos y estaban ayudados, y los cántabros y astures y galaicos se unen siempre en coalición, y a la vez los galaicos se unen a los lusitanos y betones, y los vacceos son aliados también de los cántabros y de los arebacos, que son pueblos hermanos. Y a la vez los arebacos y vacceos están unidos a los carpetanos de Toledo y Madrid, unidos a los betones y lusitanos, unidos a los volcades de Cuenca, que están unidos a los turboletas. Y fijaros las alianzas. Y la toponimia vascona hace referencia a la toponimia ibérica, más pura ibérica, de los oretanos y de los bastetanos. El mundo de los túrdulos, hermanos de los turdetanos de Tartesos, está emparentado con los túrdulos de Portugal y con los célticos que subieron hasta Galicia, y con los turmogos de Burgos y con los bárdulos de Guipúzcoa. El mundo vasco está emparentado con el mundo de Badajoz, con el mundo de Portugal, con el mundo de Tartesos. A la vez, turmogos y bárdulos eran pueblos hermanos, y bautrigones y verones eran pueblos hermanos. Y a la vez sedetanos de Zaragoza y edetanos de Valencia, y lercabones y edetanos y contestanos fueron pueblos hermanos, formando parte del pueblo edetano. A la vez, contestanos y jinetes formaron parte del mundo mallorquín, generaron el mundo de las Baleares, y bastetanos formaron parte del imperio tartésico, estaban ligados al mundo de Murcia, al mundo de Granada, al mundo de Cádiz y, según los viajeros, también al mundo de Huelva y la desembocadura del Guadalquivir. Si alguien ve estas flechas de España, ¿qué diría? No diría que son pueblos hermanos, que son pueblos 1000 veces mezclados, 1000 veces unidos en alianzas, con muchísima sensación de formar parte de una unidad. Roma nunca lo dudó. Para Roma siempre esto fue Hispania. Una Hispania poderosa si sus pueblos hubieran estado unidos. Una Hispania que había dominado Aquitania, que había dominado la Provenza hasta los Alpes, que los cerretanos habían ocupado Cerdeña, los cántabros hablaban el mismo idioma que Córcega, los hombres del Júcar, los contestanos, habían colonizado Sicilia, un mundo donde había nacido Tartesos, donde había nacido Altamira, la pintura levantina, el vaso campaniforme que colonizó Europa. Quiero acabar con una alabanza a España que da Plinio. Como digo, en estos tiempos difíciles para nuestra patria, quiero acabar con esa alabanza de un viajero romano, de un historiador romano. Y con eso quiero acabar y daros las gracias por haber escuchado hasta hoy. Fijaros lo que dice Plinio. Inmediatamente después de Italia, y exceptuando las fabulosas regiones de la India, debo colocar a Hispania, al menos todo su borde costero. Es Hispania, en verdad, pobre en parte, pero allí donde es fértil da en abundancia cereales, aceite, vino, caballos, metales de todo género, en lo cual la Galia va a la par, pero Hispania la vence por el esparto de sus regiones desérticas, por la piedra especular, por la belleza de sus colorantes, por su ánimo para el trabajo, por sus fornidos esclavos, por la resistencia de sus hombres y por su vehemente corazón. Muchas gracias.